5 debido a que, bueno, se ha declarado un día feriado no laborable. Todos estamos en casa y vamos a tener la opción de poderlo hacer de esta manera, ¿no? De manera virtual. Hoy día vamos a hablar sobre las técnicas radiográficas intraorales, en especial de la técnica radiográfica intraoral periapical de la bisectriz. Bien. Como nosotros sabemos, durante el momento en que nosotros vamos a trabajar en el día a día de la clínica, vamos a aprender esas tres técnicas, ¿no? La periapical, que constituye la bisectriz y paralela, la técnica Bay-Winn y la técnica oclusal. Hoy día vamos a hablar de la técnica periapical de la bisectriz. Cuando tenemos que hacer una evaluación radiográfica a un paciente, siempre hay que tener en cuenta que en el estudio previo, mejor dicho, en el examen clínico, tenemos que tener aspectos importantes. Uno de ellos es la gestación del paciente si se trata de una mujer, ¿no? En cuestiones de radiología es muy importante ello porque es un estado muy crítico para nosotros los radiólogos, porque de una u otra forma se puede afectar en este caso la paciente, si no se toman las normas y medidas de bioseguridad. Esto hace de que tengamos que utilizarlas, lógicamente, si se trata sobre todo de una emergencia, y si se puede obviarla, mejor todavía. Pero sí se puede tomar una radiografía en caso lo necesite y el paciente está gestando, sí se puede tomar con las medidas y medios de bioseguridad. Otro punto importante son los objetos metálicos. Ahora, claro, ya no se ve mucho, pero se tenía en cuenta de que antes se usaban mucho los piercings, ¿no? Casi en toda la cara prácticamente se ponían los piercings en el ojo, en la nariz, en los labios, en la lengua. Entonces era una incomodidad y hasta cierto punto un componente que podría interferir en la calidad de imagen que podíamos obtener. También es importante ver si el paciente tiene aparatos o prótesis removibles, ¿no? Y eso también es una incomodidad, así como lo de ortodoncia, claro está, que en un removible se puede retirar, pero en ortodoncia no, pues, ¿no? Pero en ortodoncia a veces se requiere más que todo llevar el control de cómo va el tratamiento. No es preponderante, no es de, digamos, de mucha importancia el hecho de que se tenga aparatos ortodónticos o no. En todo caso, todo ello tiene que hacerse en el examen auxiliar o en el examen, perdón, clínico, para que esto por lo menos se tenga entendido de que es un paciente que tiene ha venido con esa calidad de aparatos. Bien. Otras dificultades que ya son anatómicas propias del paciente y que algunos que ya han realizado su práctica se han dado cuenta que en sus compañeros nomás no todos tenemos eh, adecuada la parte correspondiente a la anatomía de los maxilares, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en los maxilares, por ejemplo, la macroglosia, que es tener la lengua bastante grande, produce una incomodidad al momento de poner la placa, así como también el hecho de tener un maxilar muy pequeño, ¿no? La microstomía, de tal manera que para ingresar la película también es otra dificultad. La hipertonicidad perioral, que muchas veces no permite abrir la boca con la facilidad que se quiere, ¿no? Las arcadas dentales estrechas, que ya hemos visto en algunos, el paladar ojival, mejor dicho, casi terminado en punta, ¿no? La obesidad misma, el torus, que puede ser que son tumores de hueso y que, claro, si bien es cierto, son benignos, pero se incomoda porque en el caso del torus palatino está en el paladar, en el caso del torus lingual está en la cara lingual de canino, premolares o molares, y muchas veces su crecimiento es tanto que no permiten poner la película radiográfica ahí.
Otra situación difícil es los niños, ¿no? Los niños no muy poco colaboran y muchas veces tienen que ingresar con su mamá, su papá y quizás el operador mismo más el radiólogo que ayuda, porque para tomarle a un niñito muchas veces es bien dificultoso. Pacientes con discapacidades que también pueden presentar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un paciente no tenga la mano o el bracito, entonces no tiene cómo sostener, ¿no? El hecho de que sean pacientes que a veces tienen problemas de desarrollo en el sentido de tener ciertas dificultades, que en el caso de los hipotiroideos, por ejemplo, ¿no? Que son pacientes que no colaboran, o más colaboran los pacientes que tienen el síndrome de Down, pero en otros casos es más difícil, ¿no? Otras dificultades también con discapacidades neurológicas puede ser el temblor que tienen algunos, ¿no? O otros pueden tener incluso el mismo Alzheimer, que a veces también no pueden ser colaboradores, o tienen parálisis, que están postrados, donde se tiene que tener equipos simplemente portátiles para ese momento y para ese uso del paciente, no es para utilizarlo constantemente, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que nosotros debemos tener en cuenta y que tenemos que superarlas para poder obtener la imagen que queremos de los dientes. Entonces, la técnica periapical es una de las técnicas primeras, digamos así, que se presta o que el odontólogo aprende y que es de mucha utilidad. Podría decirse es lo primero que el odontólogo cuando está evaluando al paciente es lo primero que pide, ¿no? Una radiografía periapical. Y dentro de la periapical existen dos, ¿no? Una de la bisectriz del ángulo y otra que es la técnica paralela. Ambas tienen la misma finalidad y esa finalidad está dirigida a lo que es obtener una imagen isométrica e isomórfica de los tejidos dentarios y paradentarios, ¿no? Vamos a ir aprendiendo los principios, aunque hay que decir que siempre nosotros debemos aprender la de la bisectriz debido a que muchas veces la paralela necesita de aditamentos previos, ¿no? Y que esto hace de que los algunos no lo tenemos y en otros momentos nos podemos olvidar, entonces utilizamos la técnica de la bisectriz y en otros momentos también es porque a pesar de que se usan estos aparatos, la película no llega a acomodarse como uno quisiera, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. La técnica de periapical de la bisectriz también se llama retroalveolar, porque ya saben que la película se pone detrás del alveolo. Y retrodentaria, o una vez más, se pone detrás del diente. Entonces también pueden encontrarlo con ese nombre. Es una técnica radiográfica, como vemos, intraoral diseñada para mostrar dientes individuales y los tejidos que rodean a sus raíces, promocionando una información detallada del diente, el hueso alveolar circundante. Como dice la definición, es para ver raíces y tejidos que rodean a las raíces. Vale decir que se ve el diente completamente y el hueso alveolar. No es como en algunas radiografías que a veces nos han salido, que con la justa no sale ni el ápice. Entonces, no tenemos ni ápice, no tenemos hueso circundante, entonces no puede ser periapical. Entonces, hay que tener en cuenta ello para cuando tomemos nuestras radiografías. Están indicadas, lógicamente, para detectar cualquier problema que pueda tener el paciente cuando llega o nosotros detectamos alguna anormalidad en el sentido de que el paciente llega adolorido al momento de que uno hace una percusión, por ejemplo, ¿no? Sobre el diente. O cuando el paciente mismo nos da a conocer de que viene adolorido de varios días muchas veces. Entonces tomamos una radiografía para ver si hay un proceso inflamatorio o también hasta infeccioso para ver el estado periodontal, ¿no? Como el hueso, si tiene la altura
o se ha producido algún desgaste o algún defecto óseo que se haya producido en el mismo hueso. Después de un traumatismo dental, el hueso alveolar asociado, vale decir, si una caída, por ejemplo, en un niño, quizás a veces hasta para aprender a caminar, otras veces en la bicicleta, en el scooter o los patines, o a veces uno mismo que puede ir caminando, puede tropezar, se puede caer, se puede golpear, ¿no? Entonces, los traumatismos hay que ver si no se ha dañado, en qué condiciones ha quedado el diente y si no se ha dañado el hueso alveolar. Evaluación de la presencia y posición de los dientes que aún no han erupcionado, eso es importante, ¿no? Llega el momento en que ya se tiene que erupcionar, porque se dan edades promedios para ello. Y si no ha erupcionado, entonces hay que ver si está primero presente el diente y si está presente, en qué situación está, para ver por qué no ha erupcionado debido al tiempo, ¿no? La evaluación morfológica de las raíces previo a una extracción. Eso es importante, ¿no? Porque a veces a ciegas nosotros sometemos al paciente a una extracción y quizás haya un doblez o también llamado dilaceración de la raíz y que muchas veces son dientes multirradiculares y que sus raíces también pueden estar dilaceradas todas, ¿no? Entonces ese paciente va a tener mucha dificultad para poder hacer la extracción en ese paciente, ¿no? Muchas veces entramos a cirugía. Entonces, para prever todo ello, hay que tomar una radiografía. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, este diente que está acá, un diente lateral, podría decirse que es la 1-2, la cual pareciese que tuviese un diente dentro de otro diente, ¿no? Aquí mismo lo vemos nosotros. Otras veces encontramos las reabsorciones de las raíces, muchas veces son bastante severas, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo ello si es que queremos hacer, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia para alinearlo, donde vamos a utilizar fuerzas y por más leves, no muy intensas que sean esas fuerzas, como el diente no tiene raíces, podemos producir aflojamiento y podemos producir de repente hasta la salida del diente. Zonas de dientes no erupcionados, que al tomar la radiografía encontramos de que existen problemas ya mucho mayores, ¿no? Pueden ser quistes, pueden ser tumores asociados a estos dientes, que no solamente eso por el diente que está erupcionando, sino también por el diente que tiene de repente una lesión cariosa bastante avanzada. Otras indicaciones es durante el tratamiento de endodoncia. Generalmente son 4 radiografías ahí en el proceso, ¿no? Una donde es para el diagnóstico, otra donde viene a ser la medida, ¿no? La odontometría, luego la conometría y la obturación final. Pero en ese proceso muchas veces hay radiografías que se tienen que ir tomando y no son solamente 4. Entonces, todo el proceso de tratamiento se toma radiografías, incluyendo, una vez terminado, una radiografía de control que muchas veces lo pueden tomar quizás a los 3 o 6 meses para ver si el proceso de repente inflamatorio que tuvo al inicio ya va cediendo, ¿no? O va mejorando. Evaluación preoperatoria y control postoperatorio de una cirugía apical, ¿no? Lo que se llaman las apisectomías. Entonces, también se puede controlar después de una cirugía. Evaluación detallada de quistes apicales y otras lesiones dentro del hueso alveolar. Como vamos viendo, cada vez la patología se va haciendo un poco mayor. Y la evaluación postoperatoria de implantes también se puede hacer mediante una radiografía periapical. Entonces, como ven, no es solamente tomar la radiografía por tomar, hay que saber para qué se necesita, ¿no? Y en qué momentos hay que tomarla. No es simplemente por una casualidad o por si acaso, no. Cada técnica que de ahora en adelante vamos a aprender tiene un porqué y eso hace de que nosotros tengamos que saber. Bien. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta pieza dentaria en la cual vamos viendo que se está presentando en este canino 2 raíces, por ejemplo, ¿no? Normalmente el canino es de una raíz, aquí lo tenemos de 2. Evaluar este implante
que se ha puesto en la zona posterior para ver si se ha producido o no la oseointegración, o de repente se producen lesiones alrededor del implante, como sombras radiolúcidas, que se puede llamar periimplantitis, ¿no? Alrededor del implante una inflamación. No se puede llamar periodontitis porque el implante no tiene periodonto, lógicamente. Luego vemos un diente que no llega a erupcionar muchas veces por alguna razón, vemos la inclinación misma, pero nos encontramos el caso que el diente tiene una cámara pulpar bastante grande, una furca bastante pequeñita, muy hacia la zona apical, cuando normalmente es casi en la zona cervical, ¿no? Entonces, este diente que está en una posición mesial, que está impactando sobre la otra pieza dentaria, no va a poder salir en esa posición. Entonces, si optamos por extraerlo porque ya está produciendo alguna incomodidad como dolor, entonces tenemos que tenerlo en cuenta para programar una cirugía, cómo va a ser esa cirugía, cómo la planifico, ¿no? Si ahí va a ser bajo odontosección y todo ello. Entonces, como ven, la radiografía es muy importante, nos detalla situaciones, pero aquí, como vemos, es una radiografía que muestra el ápice, la zona circundante, está bien procesada, se ven todos los detalles, ¿no? Eso es correcto, como debe ser. Entonces, esa información es la que nosotros requerimos. Entonces surge, como le decíamos, la técnica periapical de la bisectriz, propuesta bajo el principio de isometría de triángulos. Iso igual metría medida de triángulos. Entonces, los triángulos que se forman, que vamos a explicar, tienen igual medida, mejor dicho, son semejantes, propuesta por Siesinski, ¿no? Bien. El fundamento, y si nosotros aprendemos este dibujo, lo tenemos siempre en cuenta, que es el fundamento de la radiología, de la técnica, entonces no vamos a tener mucho problema cuando hagamos nuestro desarrollo de la práctica. Tenemos que la técnica dice que el eje del diente, esa línea punteada en rojo, el eje del diente, con el eje de la película, esta línea, ¿no? En plomo, forma un ángulo en la zona donde está el borde incisal. Como ven, la película sobresale de 2 a 4 milímetros. Entonces, aquí se forma un ángulo. De ese ángulo, en una línea violeta o morada o lila, sale una bisectriz. Entonces, con el cono apuntamos para que el rayo central vaya, el rayo central es este, y junto con ellos van los rayos paralelos. El rayo central tiene que ir perpendicular a la bisectriz en la zona radicular, no en la corona, sino en la zona radicular. Ese es el principio. Entonces repetimos, el eje del diente con el eje de la película forman un ángulo. De ese ángulo parte una bisectriz y el rayo central tiene que ir perpendicular a la bisectriz. De esa manera tenemos imágenes isométricas e isomórficas. Claro está que esa bisectriz puede variar según la posición de la película. Si la posición de la película ingresa casi horizontal, el ángulo es mayor y la bisectriz es mayor. Entonces el rayo central tiene que ir buscando cómo ingresa perpendicular a la bisectriz. Quizás la angulación vertical, en el caso de un ángulo de esa manera, va a ser mayor, ¿no? Y así vamos a ir calculando nosotros dónde se encuentra la bisectriz y cómo va el rayo central. Como fundamento, eso de que aquí se va a formar la imagen isométrica e isomórfica en caso cumpla este requisito de la siguiente manera. Si tomamos al eje del diente como el lado de un triángulo y el eje de la película como el otro lado del triángulo, más la base del triángulo, que vendría a ser el rayo central, se forma un triángulo grande, ¿no es cierto? Grande. Pero de ahí parte una bisectriz,
que es una línea imaginaria que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces parte una bisectriz y que va a ir casi, podría decirse, perpendicular. Como el rayo central cae perpendicular, es perpendicular al rayo. Partiendo a este triángulo grande, lo parte en dos triángulos, ¿ven? Un triángulo que tiene sombra y otro triángulo que no tiene sombra. El principio dice que esos dos triángulos deben ser iguales. ¿Cuándo dos triángulos son iguales? Cuando tienen por lo menos dos ángulos y un lado igual. Pero en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros queremos decir la zona sombreada es igual a las zonas que no está sombreada, decimos el triángulo recto que se forma entre el rayo central con la bisectriz es, es recto, lógicamente, para el lado sombreado y es recto para el lado sin sombrear. Ahí tenemos una igualdad. Luego, la bisectriz forma dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces hay otra igualdad y hay dos ángulos. El lado del triángulo que forma la bisectriz es común tanto para el lado sombreado como el lado sin sombrear. Quiere decir ello que se está cumpliendo la semejanza de triángulos. Por lo tanto, este lado que es el eje del diente con este lado que es la imagen van a ser iguales, ¿no? Entonces ahí se cumple que la isometría es igual, ¿no? En ambos y el isomorfismo también. Entonces ya tenemos ellos representado acá dos de esos dos triángulos, la semejanza, y por lo tanto ya la imagen que va a dar este diente va a ser similar en la película. Como ven, esto se fundamenta en ello y por lo tanto, si nosotros hacemos bien la técnica radiográfica con una correcta incidencia del rayo central en esa bisectriz, entonces vamos a tener una imagen también correcta. Tenemos que tener en cuenta entonces, en esta técnica de la bisectriz, dos leyes, ¿no? La angulación vertical y la angulación horizontal. Dos situaciones que tienen que ver la vertical con la medida, ¿no? La isometría y la horizontal con la forma. La medida tiene que tener similar al diente y el formato también. No debe incluirse los lados laterales de los otros dientes. Esta angulación vertical es cuando el cono va hacia abajo, que es para el maxilar superior, todos los ángulos son positivos. ¿Ya? Cuando el cono mira hacia abajo, son para la zona del maxilar superior. Sus angulaciones son positivas. ¿Dónde se ve las angulaciones? En el goniómetro. Luego, cuando el cono va mirando hacia arriba, se dan las angulaciones para el maxilar inferior y por lo tanto estas angulaciones son negativas. Esa es la angulación vertical y siempre esa angulación vertical tiene que ir dirigida al diente o dientes que se va a tomar, en especial la zona periapical, la zona periapical. Y si decimos que en esas zonas periapicales vamos a incidir perpendicularmente a la bisectriz, por eso se tiene que tener en cuenta la posición de la película. La horizontal viene derecha o izquierda. En este caso, la dirección del rayo central tiene que ir directamente a la cara vestibular del diente o dientes que se van a tomar. No puede ir hacia mesial o hacia distal porque eso produce un defecto o un efecto en la imagen en la cual las caras proximales van a superponerse. A esa superposición de caras proximales se llama traslape y eso es lo que no se quiere, sino que aparezcan de manera limpia, ¿no? Entonces, si lo inclinamos mucho hacia mesial o distal, los dientes van a salir anchos, entonces la forma del diente se va a perder. Considerar esas dos angulaciones como un punto importante
para que la imagen del diente no varíe. Entonces vemos que la ley de triangulación horizontal dice que el rayo central debe ser paralelo a las caras proximales, como le digo, o si no, de manera hacia la cara vestibular si es un solo diente. A eso se llama una incidencia ortorradial, ¿no? Porque si vamos a la cara mesial sería mesiorradial o si vamos a la cara distal sería distorradial. Pero en este caso necesitamos ortorradial, o sea, mirar de frente, que el rayo central vaya entre las caras proximales. Y en la horizontal, como le decía, entre las caras incorrectas, el resultado es superposición de las caras proximales, a lo cual se llama traslap. Aquí vemos claramente cómo deben ser las incidencias para que salgan correctamente. Y acá vemos cómo se superponen las caras, haciendo de que los dientes aparezcan con un ensanchamiento en el ancho de los dientes, ¿no? Bien. Para ejecutar la técnica periapical siempre hay una secuencia, ¿no? Un protocolo, qué debo hacer primero, qué segundo, qué tercero, ¿no? A eso se llama protocolo, a la secuencia, y hay que cumplirla, ¿no? Definitivamente. Para ello tendremos que primero evaluar la película. La película sabemos que tiene la cara activa y la cara pasiva. La cara activa, que es esta, la cara blanca, donde ubicamos el punto guía, esa cara activa siempre va detrás del diente y debe ir de una manera correcta, plana, ¿no? Plana. Para ello suavizamos la película, vale decir, ablandamos la película, mas no vamos, al ablandarla serían los bordes, la parte media, pero lo que no debemos hacer es quebrar la película ni doblarla demasiado, ¿ya? Entonces, ablandamos para que se adecue a los tejidos dentro de la boca. De tal manera de que esto hay que hacerlo antes de iniciar, digamos así, las técnicas. Para el primer paso, ¿qué hacemos? Posesionamos al paciente, ¿no? Buscamos que el plano medio sagital, ¿no? Sea perpendicular al piso. Si se trata del maxilar superior, el plano de Campers, o sea, el plano que viene del tragus al ala de la nariz, también llamado plano 1, sea paralelo al piso. De esta manera, el paciente mirando al frente y abriendo la boca ya tiene el plano oclusal paralelo al piso, que es lo que pide la técnica. En el maxilar inferior tenemos el plano que va del tragus hacia la comisura. Cuando hablamos de tragus, hablamos del agujero externo, auditivo externo, ¿ya? Entonces, del tragus a la comisura de la boca, paralelo al piso. Por ello, la cabeza debe estar reclinada hacia atrás, de tal manera que al momento que abre el paciente la boca, ya tenemos el plano oclusal paralelo al piso. En los textos van a encontrar de que buscan que el plano oclusal sea paralelo al piso. Nosotros aquí le estamos dando las referencias para nosotros posicionar correctamente el paciente. Bien, entonces, primero es la posición del paciente. Plano medio sagital, perpendicular al piso. Plano de Campers o plano 1, ¿no? Buscamos del tragus hacia el ala de la nariz, que sea paralelo al piso. Y buscamos después el segundo paso, ¿no? Eso es en el maxilar superior. En el segundo paso tenemos posición de la película intraoralmente, intraoralmente. Para ello se utilizan tanto en adultos como niños. En adultos utilizamos la película 2 y en niños la película 0. Se cumple lo mismo, se cumple lo mismo. En la zona anterior, la película ingresa vertical y en la zona posterior ingresa en sentido horizontal. La película con respecto a las caras oclusales, sea superiores o inferiores, o sea también en la zona anterior o inferior, siempre la zona donde ubicamos el punto, ese borde tiene que sobrar de 2 a 4 milímetros por encima o por debajo
de los dientes. Siempre hay un sobrante. Bien. Entonces, cuando ubicamos en la zona anterior, ¿no? Para tomar los incisivos, entonces el punto hacia abajo, el sobrante de 2 a 4 milímetros, la película ingresa a la boca, ¿no? Con el eje del diente, y ahí estaría la bisectriz, y para ello el paciente lo sujeta, ¿no? Lo sujeta a la película, no lo presiona demasiado para que no se doble, ¿no? Lo sujeta con el dedo pulgar, ¿no? Siempre del lado contrario. Si voy a tomar del lado derecho, bueno, claro, en este caso está en la parte media, pero siempre del lado, digamos, cualquiera de los dos lados, en este caso el dedo pulgar. Pero si se trata que voy a tomar las subsiguientes del lado derecho, presiona con la mano izquierda. O si voy a tomar del lado izquierdo las otras piezas, entonces presiona con el lado derecho. En zona anterior generalmente es el pulgar. En las zonas posteriores muchas veces utilizamos el dedo índice, porque el pulgar a veces queda pequeño, ¿no? Entonces ubicamos, esta es la ubicación de la película dentro de la boca en la zona anterior, ¿no? Quedando así lista para que se forme la bisectriz y el rayo central que está en líneas amarillas forme el ángulo recto en la zona radicular. Para ello, en la zona anterior, el rayo central que viene a ser esta línea propiamente del equipo, ¿no? Está como una ranura, va a caer en la punta de la nariz, en la punta de la nariz para los incisivos, punta de la nariz. Cuando se trata de canino, va a caer perpendicular a la bisectriz donde termine el ángulo o donde termine el ala de la nariz, o sea, en el ángulo naso-geniano. Luego, para los premolares, se toma la mitad del ojo, la línea que baja de la mitad del ojo, se intercepta con el plano de Campers o plano 1 y ahí está premolares. Y luego, la línea que baja del final, el ángulo externo del ojo o el final de la ceja o el arco superciliar, esa línea que baja se intercepta con el plano de Camper, ahí es para molares, ¿ya? Para los molares. Entonces, en el superior ya tenemos incidencias punta de la nariz, ángulo nasogeniano, mitad del ojo con el plano 1 o plano de Campers y final del ojo, final del arco superciliar con el plano 1 para poder, perdón, tomar las otras piezas dentarias. Entonces tenemos los incisivos, ¿no? Completos. Si quiero hacer una odontometría, lo puedo hacer porque está completo. Tenemos el hueso circundante para evaluar si no hay ninguna patología, ¿no? Y cómo se encuentra el diente y sus tejidos para dentarios. Si tenemos que hacer el canino, inclinamos el rayo, ya sabemos que tenemos que ir de manera ortorradial, giramos para verlo de frente al canino, tomamos el canino, que en este caso está solo, ¿no? No interfiere con nada, con las medidas correctas, ¿no? Su paradiente y todo lo demás. Tenemos el caso de los premolares, ¿no? Este es los casos de los premolares, donde también tienen que salir los dos premolares y luego, y por ello también el cono va girando para ir mirando de frente. Como ven acá en este equipo, esta parte es el goniómetro donde se van viendo los ángulos. Y para los molares ya vamos a ver cómo está ubicado los molares de esta manera, ¿no? Y vemos que si voy a tomar del lado derecho del paciente, estamos sujetando con el lado izquierdo, de tal forma que el ángulo va a este lado. Ahora, esto también hay que tener en cuenta que acá tenemos dos huesos, ¿no? Ya sabemos el maxilar y el malar. Y por lo tanto, ello muchas veces requiere de mayor tiempo de exposición. Por ello también, conforme se van tomando las radiografías, hay que ir ubicando qué dientes se está tomando y si es paciente adulto o es niño. En el equipo se va poniendo, porque si no, en los tiempos de exposición no van a ayudar en la calidad de la imagen. Para el maxilar inferior, entonces tomamos plano medio sagital, ¿no? Perpendicular. Y reclinamos la cabeza del paciente y el paciente mirando hacia arriba. Entonces
tenemos que del tragus a la comisura de la boca, ese plano tiene que ser paralelo al piso. ¿Para qué? Para que cuando el paciente abra la boca, entonces el plano oclusal del maxilar inferior es paralelo al piso. Para este caso, ubicamos también vertical, ¿no? Vertical ubicamos la película en zona anterior, de canino a canino, la cual debe tener un sobrante. Y aquí se forma también un ángulo, y de ese ángulo nace una bisectriz, y el rayo central tiene que ir perpendicular en la zona radicular, perpendicular a la bisectriz. Bien. Aquí ¿dónde vamos a incidir para el rayo central? Nosotros, por ejemplo, tenemos esta línea, como le digo, marcada en los equipos, la cual va a dirigir este rayo central y también va a dirigir este rayo hacia la bisectriz. Cuando nosotros tenemos el maxilar inferior, tomamos una línea que viene del borde mandibular, ¿no? Del borde de la mandíbula hacia arriba, una línea imaginaria de 2 centímetros, vale decir, 2 centímetros hacia arriba, trazamos una línea imaginaria más o menos en el pliegue del mentón, por ahí. De ahí va hasta la zona posterior. Los puntos de referencia, que son la punta de la nariz, baja hacia esa línea, ¿no? Se interceptan, ahí vas a incidir para ir a la bisectriz, en la zona radicular. El punto superior, que es el ala de la nariz o ángulo nasogeniano, ese punto también va a bajar y se intercepta ¿con quién? Con esa línea imaginaria y ahí va a estar el canino. La mitad del ojo que era para premolares también baja y se intercepta con esa línea imaginaria, ahí es para premolares, y final del ojo, ¿no? También se intercepta con la línea imaginaria y ahí va a producirse la incidencia para los molares. Entonces, no olvidar trazar una línea imaginaria en los inferiores, que es del borde de la mandíbula 2 centímetros hacia arriba para interceptar las líneas y poder incidir ahí para los molares, premolares y el canino e incisivos, ¿ya? Siempre mirando de manera, perdón, ortorradial, de tal manera de que también el rayo central vaya perpendicular a la bisectriz. Las dos angulaciones tendrían que ser, perdón, tendría que tener en cuenta para que esto sea lo mejor. Bien. Entonces, al tomar los dientes incisivos inferiores, ya vamos viendo que aparecen con claridad que hay un sobrante de 2 a 4 milímetros, que se ven claramente el tamaño, la zona periapical, ¿no? Y esto hace de que nosotros tengamos la radiografía adecuada. Aparte de ello, lógicamente el procesado, ¿no? Porque si bien es cierto, hacemos todo bien y llevamos al procesado y se oscurece totalmente, ya hemos perdido lamentablemente. Hay que también tener en cuenta ello, el procesado, porque el procesado vendría a ser el cuarto paso. Y hemos dicho que de los 4 pasos, el uno es, la primera es posición del paciente, segundo, la ubicación dentro de la película, la tercera sería la incidencia del rayo central, ¿no? Hacia la bisectriz, que anatómicamente tiene sus puntos de ingreso, y el cuarto paso sería el procesado. Si no tenemos buen procesado, lamentablemente dañamos todo el trabajo que hemos hecho. Aquí sería para el canino, ¿no? Para el canino. Tendríamos también para los premolares, toda esta zona de premolares, tendrían bien, ¿no? Que se vean correctamente, y la zona molar, ¿no? La zona molar, normalmente pedimos 2 molares, primero y segundo, a veces también tenemos que irnos hacia el tercer molar o ver la zona porque a veces hay alguna molestia y queremos ver si verdaderamente existe o no existe la tercera molar. Bien, entonces como ven también el cono, en este caso, está girando, ¿no? Está girando para canino, está girando para premolares y está girando para molares. Todo eso con la finalidad de incidir ortorradialmente.
no desde un solo punto el cono va a mirar a todos los dientes, no. Entonces, de esa manera, los dientes van a salir isométricos e isomórficos como se requiere. Bien. Hay momentos en que de repente no podemos ir muy atrás con el dedo y hay aditamentos o soportes que se pueden utilizar de ese momento y se pueden coger como por ejemplo con pinzas, ya sea el portaagujas podría ser, ¿no? O una pinza hemostática como para poder sujetar en una de las esquinas de la placa e introducir. Lógicamente, como es metal, ese ladito va a salir radiopaco. Otros elementos plásticos que son múltiples, ¿no? Por ejemplo, este elemento, o perdón, este soporte tiene para la zona anterior, acá en la parte en esta esquina, luego viene para las zonas posteriores, superior, inferior, de este lado hasta con apoyo de mordida, como también para Bywin, ¿no? Entonces, este soporte generalmente no lo venden acá en el Perú, pero se puede utilizar en cualquier momento para que esto nos apoye o nos ayude a tomar una buena radiografía para que el paciente no esté exponiendo su dedo. Bien. Así como la técnica es, cuando se desarrolla de manera adecuada, nos va a dar los resultados esperados, también puede tener errores, ¿no? Y que estos errores se tienen que ir puliendo o mejorando, no mejorar el error, lógicamente, sino ir dando a que nosotros vamos a ir mejorando en la toma y estos errores ya no van a aparecer, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es que ustedes sepan cuáles son los errores más frecuentes y cómo se superan. Porque el detalle está en cuando tomamos la radiografía, aparece el error y no sabemos qué cosa ha pasado, no sabemos analizar la imagen y no sabemos qué hacer. Entonces, error producido, si es que no lo sabemos, se pregunta y cómo lo superamos. Y a partir de ahí, una vez superado, también ya no volvemos a caer en el mismo error, ¿no? Es la idea, siempre mejorar. Entonces, los errores más frecuentes en la toma de una radiografía periapical es que la imagen aparezca muy grande, muy larga. A eso se llama elongación. Una imagen elongada, por decir, si un diente tiene un promedio de 22 o 23 milímetros de tamaño y aparece 27 milímetros o más, ya quiere decir que salió con la isometría muy grande, ¿no? ¿Y eso a razón de qué? A que la vertical estuvo mal orientada. El rayo central se orientó más perpendicular ¿a quién? Al eje del diente. Cada vez que el rayo central es orientado perpendicular al eje del diente, va a salir elongada, muy grande. Incluso yo he visto algunos que ha salido la imagen tan larga que no entra ni en la película. No ha salido el lápiz, o sea, está recontra elongado. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a la bisectriz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ángulo, sin quitarlo de orientar hacia el diente de manera ortorradial, se inclina o va con una angulación mayor, vale decir, en esta posición donde está el cono, ¿no? Que está menos claro, de ahí se orienta hacia la bisectriz. De esta manera, entonces, superamos ese problema. Si salió elongado, hay que darle más ángulo, orientando el rayo hacia la bisectriz. Bien. Otro momento es que si salió elongado, le di de repente demasiada angulación vertical. Me fui muy arriba, de tal manera que el rayo central es orientado perpendicular a la película. Cuando es orientado perpendicular a la película, ¿qué va a aparecer? Un escorzamiento, o sea, se hace más pequeña la imagen, suponiendo que sea 22, 23 milímetros, entonces aparecerá como 18, ¿no? 19. Entonces es muy pequeño, de tal manera que si yo quiero hacer una endodoncia y de repente por una cuestión de medidas en endodoncia me dijeron, los incisivos centrales pueden medir entre ya 21 a 23 milímetros, de repente pongo 21 y ya me pasé.
ya estoy fuera del, ¿no? ¿Por qué? Porque este me orientó mal. Yo me di que este incisivo medía 18, me fui hasta 21 y me pasé del lápiz, ¿no? Entonces hay que ver que esto no es la imagen correcta. ¿Qué debo hacer? Demasiada angulación. Entonces lo hago menos angulación, orientando el rayo central perpendicular a la bisectriz. Bien. Otro problema es cuando ubicamos mal la película. Aunque algunos dicen, no, el paciente lo movió. Claro, nunca a veces nosotros tenemos la culpa, ¿no? El paciente está siendo paciente y se va a quedar donde quedar. Pero puede suceder que el paciente tenga la culpa. ¿Cuándo? Cuando el momento en que pusieron la película y el paciente pasó la saliva, automáticamente los músculos del piso de la boca más la lengua se mueve, entonces mueve en la película, puede ser. También sucede cuando el piso de boca es muy alto y no hay forma de llegar la película hacia abajo, ¿no? Ya no salen los ápices, si hay demasiado espacio, 2 a 4 milímetros ya van a ser de 1 a 2 centímetros. Entonces, aquí lo que se debe hacer es poner la película en forma inclinada, no paralela a los dientes, sino inclinada formando ángulo, de tal manera que ingresa debajo casi de la lengua y se forma un ángulo y nosotros tendríamos que ir perpendicular. Cuando más ángulo se forme debajo de la lengua, más ángulo también le voy a dar al cono para que vaya perpendicular a la bisectriz. Entonces, pero algunos salen así, ¿no? Sí he visto en la práctica que han salido mucho espacio y acá le falta la zona del ápice. Otra situación, ¿no? Que se da. A veces no enfocamos los dientes que nosotros queremos. Vale decir, esta película dicen, para premolares, oye, pero se cortó el premolar, no vale. No, no importa para molar, porque salieron más completa. Le faltó en la cara oclusal espacio y le faltó a la raíz distal la zona periapical. Entonces, ni para uno ni para otro. Tratemos de ubicar correctamente las piezas dentarias primero que vamos a tomar y luego colocamos la película dentro de la boca con los espacios y los requerimientos sugeridos, ¿no? De tal manera que eso hace de que la película no vaya ni para uno ni para otro, aunque para algunos dicen, no, doctor, yo quería nomás ver esta parte de la raíz del diente y con eso es suficiente. Bueno, entonces nosotros lo que queremos que es que aprendan bien a tomar sus radiografías y no entremos a otros detalles tratando de justificar que hemos tomado mal. Otra situación es la inclinación de la película dentro de la boca, ¿no? Haciendo de que no se cumpla, en primer lugar, la posición correcta de la película, no se cumpla, por lo tanto, la angulación correcta a la bisectriz, y este plano, en lugar de salir recto, el plano oclusal, por eso es que a veces cuando hago las prácticas le pongo una línea para que se guíen cómo va a ir el plano oclusal, ¿no? Y no salga inclinado donde no aparezcan bien los premolares y menos el molar, sobre todo en la zona apical, ¿no? Aparte de que esos dientes están también bastante largos, están bastante elongados, quiere decir que ha fallado en la posición de la película, en la posición del ángulo y lógicamente esto hace de que haya un problema en la cual esta radiografía no nos ayude mucho. Bien. Otra situación es que algunos ponen la película al revés, vale decir, la cara activa no va detrás del diente, sino la cara pasiva, la cara que tiene color. Puede suceder, no se ha dado todavía, pero puede suceder. Y esto hace de que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta si hay imágenes ya tomadas? ¿No? Y dice, sí salió, doctor, ha estado bien tomada. No, cuando aparecen estas líneas, miren como si fuesen las huellas de las llantitas de una llanta, estas líneas, entonces quiere decir que lo ha tomado por el lado equivocado. Entonces, no vayan a suceder esto y cuando aparezcan estas líneas quieren decir que se equivocaron. ¿Por qué no salió claramente la imagen? Porque aquí estas líneas corresponden a la lámina de plomo, muy delgadita, que a pesar
de todo, produce una atenuación de los rayos, porque el plomo bloquea, o sea, anula o no hace que pasen los rayos X, pero por la delgadez que tiene la película, perdón, la lámina, entonces solamente los atenúa. Sí se va a formar, pero muy tenuemente, ¿no? No con las características ni la claridad. Entonces, estas líneas nos hacen notar de que hemos puesto la película al revés. Otra situación que se da es la que vemos acá, que presionamos demasiado o, en todo caso, esta zona del paladar es muy cóncava, de tal manera que se genera un espacio entre la película y el paladar. Cuando sucede que es como un espacio, un hueco, y que probablemente al momento de sujetar la película prácticamente se dobla, entonces ponemos ahí una torunda de algodón, ¿no? En ese espacio para evitar que la película se doble, ¿ya? Ese es un tips que no viene en los textos. Entonces se pone algodón, se rellena ese espacio y la película ya es más cómoda, ya no se va a doblar. Si se doblase, entonces hasta la mitad de la película sale la imagen correcta, aunque al momento de doblarse también corre la parte del borde incisal que ya no va a sobrar, pero vamos a suponer sale correcta como acá, pero de a partir del doblez se hace larga, se enlonga, ¿no? Se enlonga. De tal forma que las imágenes también salen como rayas, líneas. Entonces, buscar que no se produzca ese doblez, ¿no? Cuando vean así un diente que está como que muy elongado, un poco rayado, entonces se ha producido el doblez y tienen la precaución de poner un algodón para que no suceda esto. Otra situación, fuera del foco o del enfoque, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una vertical y una horizontal que cumplir, la intersección de los dos y en los puntos donde van a ir dirigidos a los dientes nos da la seguridad que estamos enfocando correctamente. Pero hay algunos que no se fijan en ello. Ponen el foco según ellos mirando hacia los dientes que van a irradiar. Entonces, esto produce lo que se llama corte de cono, ¿no? De tal manera que una parte es irradiada y otra parte no. Cuando es revelado, recién se nota. Entonces, no debe ni siquiera aparecer un ángulo de la radiografía sin enfoque. Todo tiene que ser enfocado. Y eso es lo que nosotros requerimos cuando buscamos en el momento de evaluar las placas que van tomando, que no haya un fuera de foco. Estamos viendo que está dentro de la clasificación de error y no vamos a permitir ello. Por tanto, todos debemos tener el enfoque correctamente para que no haya ninguna, ninguna falla en imagen o muchas veces corte en un lugar donde justamente queremos hacer el estudio. Claro está que a veces nadie los ve y sale y ustedes siguen trabajando, pero lo normal y en radiología, ahora que estamos llevando el curso, se requiere que toda la imagen sea vista. Entonces, como ven, hay una serie de errores conocidos, pero a veces ocurren casos en que está saliendo, por ejemplo, que no está acá como error, el hecho de que una mitad de la película salga mucho más oscura que otra, ¿no? En varios he visto. ¿Y por qué? Porque al momento de ponerla en la cajita, una de las mangas está por un ladito del borde de las mangas, está abierto y penetra luz y eso hace de que sea más oscura esa zona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello y si fuese así, hay que pedirle al chico Fran para que cambie la cajita o mejore o vayan a una cajita donde esté mejor para que eso esté bien. Por si acaso hemos pedido, nosotros tenemos 6 cajitas nuevas disponibles. Hay que prepararlas ahí, todos los líquidos, para que no se malogren sus películas, ¿ya? Hagan ese pedido. Bien, no sé si hay alguna pregunta, Marita.
Creo que todo correcto. Bien. Entonces, hay que decir primero de que para la siguiente clase, ¿no? De esta semana ya estamos algunos avanzando con Bywin, hay que llevar todos sus materiales. Otro de que la próxima clase sería la séptima, prácticamente tenemos que tener, vamos a hacer dos clases, ¿no? Que va a ser técnica paralela con técnica Bywin para terminar y en la subsiguiente ya tomar el examen. Y bueno, se espera de que todos tengamos, hayamos aprendido algo de esta clase para que corrijan de una u otra forma algunas cositas que todavía quedan en la técnica periapical. Por si acaso, a los grupos que deseen disponible para poder avanzar la tarde de los días lunes, que no va no interferimos con nadie. Tenemos el día miércoles en la mañana y en la tarde que está libre, el día jueves en la tarde y el sábado todo el día. Hagamos un esfuerzo para ir, practicar, avanzar con su trabajo para presentar, ir con su paciente. Fran ya sabe que te van a ir ustedes. Eso nos va a ayudar para que tengamos más práctica, hagamos las cosas mejor. ¿Ya? Entonces, jóvenes, quedamos hoy día hasta este momento, si no hay preguntas, para proseguir ya de manera presencial el día lunes. Muchas gracias y quedamos hasta ahí. Gracias, Marita. Sí, dime. A ver, señorita, Sí, que disculpe, levantó la doctor. mano, Sí, dime. Hola, perdón, de repente es conexión, no te escucho. doctor, si uno aplica, pero, doctor, ¿me escucha? Bueno, no he escuchado bien porque es como que la señal no es muy buena. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, doctor, si bien es cierto, podemos aplicar bien la técnica, pero en cierta medida puede haber una distorsión en cuanto al tamaño de la raíz del diente y cómo se podría manejar eso en cuanto, o hay un parámetro, un rango de medida en donde se pueda manejar para que cuando hagamos endodoncia no sea tanta la diferencia cuando midamos, pues, ¿no? Con lo Claro, real y lo tomado. ¿Cómo se podría manejar en ese caso? ya. Cuando nosotros tenemos situaciones de ese tipo, el margen de error que tiene el ser humano es por lo menos 1 milímetro, ¿no? El margen de error. Entonces, para que no suceda eso, por eso le estamos enseñando la técnica paralela. Y a eso iba, digamos, cuando nosotros pedíamos de que ustedes nos digan si iban a enseñar o no, ya estamos nosotros haciendo la técnica paralela. Ello ya no nos da margen de error, la técnica paralela. Pero en el caso de endodoncia, el operador tendría que tener también los soportes o los posicionadores para endodoncia. Y esos posicionadores para endodoncia no venden así nomás, o sea, no vienen en las cajitas que estamos nosotros comprando, sino vienen en las cajas ya de los posicionadores, digamos, eh, los posicionadores reales y sobre todo los que son, vienen en todo el kit, viene tanto para técnica periapical, tiene para Bywin y tiene para endodoncia, pero son quizás un poquito más caros, ¿no? Pero sí existe para ello. Entonces, si ustedes quisieran, bueno, si hay interés, lógicamente sí hay para todo ello, y si no quieren fallar en ello, tendrían que utilizar los posicionadores. Claro, como les digo, en algunos grupos, tendría que ir cargando con mis posicionadores para todo lugar donde yo voy a trabajar, lógicamente, ¿no? Porque si no quiero fallar. Pero si nosotros tenemos la técnica periapical bien practicada, no vamos a tener problemas en endodoncia también, ¿no? Porque ya se ha demostrado que sí tenemos las medidas utilizando el fundamento de la técnica, ¿no? Que se basa en la igualdad de triángulos.
Entonces, si tenemos esas dudas que no podemos realizar bien ello, tenemos el recurso de los posicionadores. ¿Algo más? No, no, muchas gracias, doctor. Gracias, señorita. Si no hay ninguna otra pregunta, sí. Ahí es donde vamos a hacer, como digo, ya en esta semana ya sería las 7, o sea, 6 y 7 sería, pues porque cronológicamente sería la, la número 7, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a hacer la clase 6 y la clase 7 para terminar y en la 8 ya tomamos el examen. ¿Alguna? Claro, es netamente teórico, netamente teórico. En la práctica ya sabemos que tenemos que ver el trabajo que estamos realizando, ¿no? Que se va a ir, que se está evaluando de manera semanal, ¿no? Progresiva, para ir viendo cómo va el estudiante, va poco a poco obteniendo, digamos, mejorías y que eso va haciendo de que se logre el objetivo, ¿no? Por eso logrado, no logrado es las calificaciones y como se van siendo semanal, cada semana tiene su nota. No hay examen de práctica. Todo es en base a las notas que van obteniendo de manera semanal. Se juntan todas las notas y se divide entre el número de semanas que hemos practicado. Entonces, eso tiene que ver también con las asistencias, lógicamente, ¿no? No sé si quedó claro, señorita. Listo. Entonces, una vez más, muchas gracias